Hay un tipo de descanso que solo ocurre con una historia que ya conoces de memoria. No necesitas seguir el argumento, porque el argumento ya vive dentro de ti. Sabes que Aang despertará dentro del iceberg, sabes que Katara encontrará la manera, sabes que voces vendrán y en qué orden, y esa certeza es exactamente lo que permite que la mente se afloje. En ese estado a medio dormir, con los ojos ya cerrados, Avatar deja de ser algo que miras y se convierte en algo que te acompaña. Las voces familiares llegan como una habitación conocida a oscuras, donde tus manos ya saben dónde está cada mueble. El chasquido del fuego, el murmullo del agua, la risa de Sokka reconocida antes incluso de entender la broma. Nada te sobresalta, porque ya lo has vivido, y por eso puedes soltarlo. Esta noche nos detenemos en los momentos más inteligentes de esa historia. No en las grandes batallas ni en los golpes de efecto, sino en las decisiones silenciosas de quienes la crearon, en las ideas que hacen que este mundo se sostenga con tanta firmeza. Vamos a pensar despacio, en voz baja, sobre por qué ciertas elecciones funcionan tan bien que apenas las notamos mientras las vemos. Bienvenido a Ocaso. Este es un lugar hecho para el final del día, para esa hora en que ya no queda nada por resolver y solo pides algo suave que te lleve hacia el sueño. Aquí no hay prisa y no hay que prestar atención. Puedes escuchar cada palabra o puedes dejar que se deshagan como niebla mientras te quedas dormido, y las dos cosas están bien. Apaga la luz si aún no lo has hecho. Busca la postura en la que tu cuerpo por fin se rinde. Deja que la almohada haga su parte y afloja los hombros. No tienes que recordar nada de lo que digamos. Solo respira despacio y deja que la historia que ya conoces te arrope una vez más. El equipo del Avatar tiene una simetría curiosa en su centro. 4 elementos, 4 artes de control. Y sin embargo, uno de los personajes principales no puede doblar nada. Sokka pasa la serie entera rodeado de personas capaces de mover el agua, la tierra, el fuego y el aire con las manos, mientras él se apoya únicamente en su ingenio, en su planificación, en su lectura fría de cada situación. Esa decisión no fue un accidente del guión, fue una elección de diseño, y los propios creadores han hablado de cómo llegó a existir. Conviene empezar por algo que rara vez se cuenta. Sokka no nació como el personaje que terminamos conociendo. En el podcast oficial Avatar, Braving the Elements, el co-creador Brian Konietzko explicó que Sokka fue concebido en un principio con un humor mucho más seco, más irónico, un tipo sarcástico y contenido en lugar del bufón entrañable que llegó a la pantalla. Piensa por un momento en lo distinto que habría sido ese personaje. Un estratega de comentarios cortantes, medidos, casi amargos. Esa era la primera versión. Lo que cambió esa versión fue una voz. Según el mismo Konietzko, los guionistas reescribieron a Sokka para hacerlo wacky, más disparatado, después de escuchar la audición de Jack Decena, el actor que le dio voz. Y aquí aparece algo revelador sobre cómo se construyó toda la serie. Konietzko explicó, en efecto, que el equipo creativo diseñó el programa de manera deliberada para que los actores pudieran inyectar su propia pasión y sus propias idiosincrasias en los personajes. El guión no era una jaula, era un punto de partida que esperaba encontrarse con una persona real. Una publicación oficial de Nickelodeon de la época, acreditada a los creadores Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, añade, según se ha contado, una pieza más a ese cuadro. Sokka había sido pensado originalmente como una figura secundaria bastante menor. Fue la interpretación viva de Decena la que llevó a los guionistas a ampliar su papel y a darle más material del previsto. Detente en eso. El cerebro táctico del equipo, el que traza los planes y sostiene la lógica de tantas misiones, comenzó su vida como un personaje de reparto que casi no importaba. Su prominencia se ganó en la sala de grabación, no solo en la mesa de escritura. Ahora bien, que Sokka careciera de control de elementos plantea una pregunta interna sobre el propio mundo. ¿Cómo es posible que dos hermanos, Sokka y Katara, criados en la misma familia y la misma tribu, terminen tan distintos, una capaz de doblar el agua y el otro no? Konietzko abordó esa duda en una conversación con Avatar Spirit. Contó, en efecto, que la serie dejó deliberadamente ambigua la regla de quién puede y quién no puede doblar. Describió el control de los elementos más como una conexión espiritual que como algo regimentado por una estricta línea de sangre familiar.
Y es precisamente esa ambigüedad la que permite, dentro de la lógica del mundo, que dos hermanos difieran de forma tan radical. No hay una fórmula genética que se rompa. Hay una relación con el espíritu que sencillamente no se reparte por igual. Esa ausencia, lejos de empobrecer al personaje, cumple una función narrativa concreta. Jack de Sena lo expresó con una claridad notable. Dijo, en efecto, que la falta de control en Sokka estaba construida en el mundo a propósito, para que el público sintiera lo excepcionales que son los personajes mágicos por contraste. Llamó a Sokka el tipo corriente, ordinario, del montón, el que se las arregla únicamente con su astucia, y ahí reside una elegancia que es fácil pasar por alto. Un mundo en el que todos doblan elementos vuelve el prodigio invisible, cotidiano, sin peso. Se necesita alguien que no pueda hacerlo para que recordemos que mover el fuego con las manos es, en efecto, extraordinario. Mira lo que se acumula entonces en una sola decisión de diseño. El personaje empieza como un secundario sarcástico. Una audición lo transforma en algo más ruidoso y más humano. Una regla deliberadamente difusa sobre el espíritu explica por qué no dobla. Y esa misma carencia lo convierte en el ancla ordinaria que hace brillar a todos los demás. El cerebro táctico del equipo es, al mismo tiempo, su medida de lo normal. Konietzko, Di Martino y De Sena parecen coincidir, cada uno a su modo, en que ese vacío no era una limitación del personaje. Era su lugar exacto dentro de la historia. Piensa en lo que significa que un niño de un siglo de antigüedad regrese a una ciudad que conoció de joven. Aang les cuenta a Katara y a Sokka que solía visitar a su amigo Bumi en Omashu y que Bumi encontró un uso creativo para los conductos de correo de la ciudad, esos sistemas de entrega movidos por maestros tierra que atraviesan Omashu como venas de piedra. Es un detalle pequeño, casi doméstico, y sin embargo abre toda la lógica del capítulo. Antes de que aparezca cualquier rey, cualquier desafío, cualquier filosofía, la ciudad se presenta primero como un lugar de infancia. Aang no llega a Omashu como el avatar. Llega como alguien que vuelve a un patio de recreo. El regreso trae consigo un problema práctico, y la solución a ese problema es donde el episodio revela su tono. Para que Aang no sea reconocido como el avatar, es el mismo quien se disfraza con un bigote falso hecho con pelo de Appa, siguiendo la idea de Katara de ocultar su identidad antes de entrar en la ciudad. Sokka bromea diciendo que ahora parece su abuelo, y la narración recoge un dato que convierte la broma en algo más extraño y más triste de lo que aparenta. Aang tiene, en realidad, 112 años. El bigote es una mentira sobre su edad que resulta ser, en cierto sentido, una verdad. Piensa en eso un momento. El niño que se ríe del disfraz es más viejo que cualquier abuelo que Sokka pueda imaginar, y el chiste funciona precisamente porque nadie en la escena se detiene a sentir su peso. La treta se extiende cuando llegan a las puertas. Para pasar a un guardia de la ciudad, es Aang quien adopta el papel de un anciano llamado Bonsu Pipimpadaloxicopolis, tercero, mientras Sokka y Katara afirman ser sus nietos. Hay algo deliberadamente absurdo en el nombre, una acumulación de sílabas que existe solo para ser ridícula, y esa ridiculez tiene una función. El disfraz de Sokka no busca ser convincente, busca ser desconcertante. En un mundo donde una nación entera persigue al avatar, la comedia se convierte en una forma de camuflaje, una manera de volverse invisible, siendo demasiado extraño para tomarse en serio. Y luego el episodio hace una cosa que merece atención. Se detiene y recuerda. En un intercambio del pasado, el joven Bumi mira los conductos de entrega de correo de Omashu y los reimagina como, en sus propias palabras, el mejor super tobogán del mundo. El joven Aang responde llamándolo un genio loco. Fíjate en la construcción exacta de esa frase, porque el resto de todo lo que Omashu llegará a significar está plegado dentro de ella. Genio y loco al mismo tiempo, sin contradicción. Bumi no es un niño que hace travesuras. Es un niño que mira una infraestructura seria, un sistema construido para un propósito, y ve dentro de él una posibilidad que nadie más ve. La locura y la brillantez, para Bumi, nunca son cosas separadas. Son la misma mirada aplicada al mismo objeto. Esa mirada tiene consecuencias, y las consecuencias son físicas. El paseo de los tres por los conductos de entrega termina destruyendo el carro de un vendedor de repollos, y el comerciante grita que van a pagar por esto. Es una línea pequeña, casi un accidente,
y sin embargo el episodio la trata con la misma seriedad con la que trata todo lo demás. El repollo destruido no es un chiste desechable, es una causa, y toda causa en esta historia produce un efecto. La alegría de deslizarse por la ciudad choca contra la vida ordinaria de alguien que solo intentaba vender su mercancía, y ese choque, tan menor, tan tonto, es lo que pone en marcha la maquinaria de la justicia de Omashu, porque los guardias los arrestan, y los cargos que leen tienen su propia música burocrática, vandalismo, viajar bajo pretextos falsos y destrucción maliciosa de repollos. Escucha cómo el peso de esas 3 acusaciones es deliberadamente desigual. 2 de ellas suenan a delitos reales, cosas que un tribunal podría considerar. La tercera es un repollo. El episodio coloca lo trivial y lo grave en la misma frase, con la misma solemnidad, y al hacerlo prepara al espectador para un rey que va a hacer exactamente lo mismo con todo lo que toca. La ciudad juzga a los 3 viajeros y los lleva ante el rey de Omashu. Aquí es donde el capítulo empieza a girar sobre su verdadero eje, aunque todavía no lo anuncia. Ante el rey, alguien pide que se decapite a los 3, uno por cada cabeza de repollo. La frase es grotesca y precisa a la vez, un castigo que iguala vidas humanas con verduras rotas, y por un instante el episodio deja que esa posibilidad flote en el aire. Y entonces el rey emite su juicio real, y el juicio es lo contrario de lo que se esperaba. Ordena que se les ofrezca un banquete. Piensa en la distancia entre esas 2 sentencias, de la ejecución al festín, sin ningún paso intermedio, sin explicación. El rey no corrige la petición de muerte con una petición de clemencia razonada. Simplemente salta a otro registro por completo, como si la lógica que los demás usan no se aplicara a él. El banquete mismo continúa ese patrón de desconcierto controlado. El rey explica que la gente de la ciudad ha engordado por demasiados banquetes, y por eso, dice, sirve pollo sin piel. Hay una ironía suave en ofrecer un festín mientras se lamenta de los festines, en celebrar y racionar en el mismo gesto. Aang responde que no come carne, y el rey, sin perder el paso, bromea con que entonces Aang debe de ser de la isla Canguro, porque, dice, ha oído que ese lugar está muy movido. El juego de palabras es intraducible en su ligereza, un chiste construido sobre el brincar de los canguros, y su función dentro de la escena no es hacer reír al espectador, es mantener a Aang y a nosotros fuera de balance. Cada frase del rey parece una distracción, cada broma parece esconder que el hombre está observando con mucha más atención de la que aparenta. Y esa es, en el fondo, la revelación hacia la que todo el capítulo ha estado avanzando en silencio. Ya en el banquete, casi sin darle importancia, el rey deja caer que sabe que Aang es el avatar. Todo el disfraz, el bigote, el nombre imposible de Sokka, los nietos inventados, no había engañado a nadie que importara. El anciano, que servía pollo sin piel y hacía chistes sobre canguros, había visto a través de la treta desde el principio, y había elegido no decir nada. Había elegido dejar que la comedia siguiera su curso, mientras él esperaba el momento de su elección. Considera lo que esa paciencia implica sobre él. No revela lo que sabe cuando lo descubre. Lo revela cuando decide que revelarlo tiene el máximo efecto. Entonces declara que, al día siguiente, el avatar enfrentará 3 desafíos mortales. Y ahí el capítulo se detiene, en el umbral, con la promesa hecha pero no cumplida. Todo lo que ha venido antes, la infancia recordada, el genio loco de los conductos, el repollo destruido, el juicio que se convirtió en banquete, las bromas que eran en realidad vigilancia, todo eso ahora se lee de nuevo bajo una luz distinta. El rey no ha estado improvisando, ha estado construyendo, paso a paso, una trampa cuya forma todavía no conocemos. La aparente locura de Omashu, sus castigos absurdos y sus festines contradictorios, empieza a parecerse a otra cosa. Empieza a parecerse a un hombre que ha decidido, mucho antes que sus invitados, cómo va a terminar la noche, y que puede permitirse el lujo de esperar porque la espera, para él, nunca ha sido pasividad. Ha sido la parte del plan que los demás confunden con demora. Hay un momento en el episodio, antes de que aparezca cualquier máquina, en el que un viejo narrador cuenta a unos viajeros la historia de unos caminantes del aire, seres que, según dice, se ríen de la gravedad. Es el tipo de leyenda que uno esperaría oír sobre los nómadas del aire, sobre Aang y los suyos, una reliquia de un mundo perdido. Pero entonces un niño interrumpe. Su bisabuelo dice
Vio a los caminantes del aire la semana pasada. Mira lo que esconde esa interrupción. La leyenda no está muerta y no pertenece a quien uno creía. Alguien vuela sin ser un maestro del aire, y el episodio ha decidido decírtelo de la forma más suave posible, a través de la boca de un niño que corrige a un anciano. Cuando el grupo llega al Templo del Aire del Norte, Sokka mira las siluetas que planean sobre las cumbres y le dice a Aang, en efecto, que eso es planear, quizá, pero no es control del aire. La distinción parece pequeña y es, en realidad, todo el corazón del capítulo. Aang ha crecido creyendo que volar era una forma de espíritu, algo que se heredaba con la sangre, y se cultivaba con años de disciplina monástica. Sokka, el que no dobla ningún elemento, el ingeniero natural del grupo, es quien señala la otra posibilidad. El vuelo puede ser un problema resuelto en lugar de un don recibido, que la gravedad se puede vencer con diseño y no solo con espíritu. Y luego aparece Teo, un chico que usa una silla de ruedas a la que su padre ha añadido un planeador y que él llama, con naturalidad, su silla planeadora. Teo reta a Aang a una carrera. Aquí está lo notable, y merece detenerse en ello con calma. Aang, el último maestro del aire, el heredero de 1000 años de una tradición que hizo del vuelo su firma, pierde. Teo lo supera, hace piruetas que Aang observa desde abajo y Aang admite algo que casi nunca lo oímos admitir. Dice que no cree poder hacer eso. No hay amargura en la escena, solo asombro. El niño de la máquina hace con hierro y tela lo que el monje no puede hacer con su elemento, y el episodio no lo presenta como una humillación, sino como una pregunta abierta sobre qué es, realmente, saber volar. Teo le explica a Aang que todo el complejo del templo funciona con aire caliente. El diseño de su padre bombea corrientes de aire caliente hacia el exterior de las cumbres para dar a los planeadores un impulso adicional, una elevación que la roca fría nunca ofrecería. Es una idea hermosa por lo económica que resulta. No se necesita magia para sostener a un chico en el cielo, solo hace falta entender cómo se comporta el calor, cómo el aire tibio quiere subir, y colocar la máquina en el lugar donde esa voluntad del aire pueda recogerse. El templo, que fue construido por personas que volaban con el espíritu, ha sido reocupado por personas que vuelan con física. Y ambas cosas conviven en la misma piedra. El hombre detrás de todo esto es el mecanista, y le cuenta su historia a Aang directamente, sin adornos. Su pueblo quedó sin hogar tras una inundación terrible. En el desastre, su hijo pequeño, Teo, resultó gravemente herido y perdió a su madre. El mecanista encontró este templo abandonado, lleno de planeadores olvidados, y lo reconvirtió para construirle a su hijo una vida nueva, una vida en el aire, dice, donde todos estarían, en sus palabras, en igualdad de condiciones. Escucha el peso de esa frase en boca de un padre cuyo hijo no puede caminar. La igualdad que busca no es abstracta, es literal. En el suelo, Teo está limitado por un cuerpo herido. En el aire, con el impulso de las corrientes calientes, Teo vuela mejor que el propio último maestro del aire. La ingeniería aquí no es orgullo ni ambición. Es amor traducido a la única lengua que este hombre sabe hablar. Pero el episodio no deja que la admiración se quede sin sombra. Cuando Aang protesta porque las construcciones nuevas, una casa de baños entre ellas, están dañando el templo sagrado, el mecanista defiende sus cambios comparando su ingeniería con la naturaleza misma. Pregunta, en efecto, si no es eso lo que hace la naturaleza, transformar, adaptar, rehacer. Aang le responde con una frase que se queda vibrando. La naturaleza sabe dónde detenerse. Y el mecanista, para su crédito, no discute. Concede que el progreso tiene una manera de escapársenos de las manos. Ese pequeño intercambio es más honesto que muchos debates enteros sobre tecnología. No hay un villano y un sabio, hay un hombre brillante que reconoce, casi sin querer, que sus propias invenciones podrían haberlo llevado más lejos de lo que pretendía. Vale la pena mirar de cerca las invenciones que el episodio elige mostrar, porque revelan la mente del hombre antes de que sepamos hasta dónde llega. Hay una que sirve para medir el tiempo, una vela cargada con lo que él llama polvo de chispa, que destella para marcar las horas. A eso, con una especie de juego de palabras, él lo llama decir la hora por vela, y 4 destellos indican 4 horas pasado el mediodía. Es un reloj hecho de fuego controlado, encantador en su ingenio.
Hay también un afilador de cuchillos que él describe como seguro para los dedos, algo que según cuenta le costó 3 intentos perfeccionar. Piensa en esos 3 intentos. Un hombre inclinado sobre una mesa, fallando, ajustando, fallando de nuevo, hasta que el aparato deja de ser peligroso. Esa es la misma paciencia que puso a su hijo en el cielo. La misma paciencia, y esto es lo que el capítulo prepara sin decirlo todavía, que podría poner cualquier cosa al servicio de cualquiera. Porque ahí está el dilema que late bajo toda esta belleza. Un afilador que no corta los dedos, una vela que cuenta las horas, corrientes de aire caliente que elevan a un niño herido por encima de su propio cuerpo. Cada una de estas cosas es un problema de ingeniería resuelto con ternura. Y la misma inteligencia que las hizo, la misma capacidad de mirar el mundo y preguntar cómo funciona esto y cómo puedo doblarlo a mi voluntad, es una inteligencia que no distingue por sí sola entre un planeador para un hijo y un arma para un ejército. El talento es neutro. La corriente de aire que da elevación no pregunta qué carga lo que eleva. El mecanista ya lo ha admitido con sus propias palabras, que el progreso se aleja de quien lo empuja, y el templo, tan lleno de asombro, guarda en silencio la pregunta de hacia dónde, exactamente, se ha alejado el suyo. Repara en la forma extraña que tiene esta historia de empezar su 4º capítulo. En el resumen del episodio se nos recuerda algo que pesa sobre todo lo demás, una cuenta atrás que ya está corriendo. El cometa de Xosin regresará al final del verano, y el Señor del Fuego Sai planea usar su poder para terminar la guerra de una vez. Lo que eso significa, dicho con toda su crudeza, es que Aang tiene que derrotar al Señor del Fuego antes de que el cometa llegue. No hay una fecha abstracta en el horizonte, hay un plazo, y el plazo tiene la forma de una luz que cruza el cielo. Y sin embargo, cuando el grupo aparece, no los encontramos entrenando ni marchando hacia el norte. Los encontramos discutiendo sobre vacaciones. Sokka es el que rompe la calma. Él insiste, en resumen, en que necesitan inteligencia si van a ganar esta guerra, y su frase es directa, casi impaciente. Los demás, que han estado entrenando y practicando a diario, quieren simplemente descansar un rato. Es un desacuerdo pequeño, doméstico, el tipo de tensión que aparece en cualquier grupo que lleva demasiado tiempo junto y demasiado tiempo asustado. Uno quiere prepararse, los otros quieren respirar. Lo interesante es cómo se resuelve, porque no se resuelve con una orden ni con una pelea. Se resuelve con un acuerdo. Aang propone, en efecto, que terminen sus mini vacaciones y que después busquen la inteligencia que Sokka reclama. Y así lo hacen. Van tomando turnos para elegir destinos, cada uno escogiendo un lugar pequeño donde detenerse. Es una estructura casi de juego, y sin embargo dentro de ese juego está escondido el motor de todo el episodio. La búsqueda de conocimiento no llega como una misión solemne, llega disfrazada de descanso, como suele llegar el conocimiento cuando es de verdad. Katara elige el oasis de las palmas brumosas como su destino. Es un lugar de paso, un punto en el borde del desierto, el tipo de sitio donde la gente se cruza sin buscarse. Y es allí, en ese cruce, donde aparece el hombre que va a cambiar la dirección de la historia. Se presenta como el profesor Sei, jefe de antropología de la Universidad de Ba Sing Se. Fíjate en la precisión con la que se define. No dice que sea un aventurero ni un soldado. Se identifica por su disciplina, por su campo de estudio, por el lugar exacto que ocupa dentro de una institución del saber. Es un académico y lo lleva como quien lleva un título ganado. Sei reconoce a Aang enseguida. Ve en él a un nómada del aire, y su primera reacción no es de asombro reverencial, sino de curiosidad ordenada. Le pregunta de qué templo del aire viene. Aang responde que del templo del aire del sur. Ese pequeño intercambio dice mucho sobre quién es este hombre. Frente a la última reliquia viva de una cultura entera, frente a un niño que es literalmente el final de un pueblo, la mente de Sei se va inmediatamente a la clasificación, a la pregunta correcta, al detalle que un estudioso necesitaría para situar lo que tiene delante. Para él, Aang no es solo una maravilla, es también un dato, una fuente, una ventana a algo que creía perdido. Y entonces Sei les cuenta de la biblioteca de Wan Shi Tong. La describe como algo construido por el gran espíritu del conocimiento, Wan Shi Tong, con la ayuda de unos zorros que él llama
buscadores del saber. Un lugar levantado por un espíritu y sus criaturas, lleno de libros reunidos de todas partes del mundo, y reunidos con un propósito concreto, para que la humanidad pudiera leerlos. Detente un segundo en esa idea. No es un tesoro escondido por avaricia, es un archivo hecho como regalo, una acumulación de todo lo que se ha sabido, ofrecida a quien tenga el valor de llegar hasta ella. El conocimiento del mundo entero, puesto a disposición de cualquiera dispuesto a cruzar lo que hay que cruzar para alcanzarlo. Porque hay que cruzar algo, y no es poco. Sei confiesa que ha hecho varios viajes al desierto de Siwong buscando la biblioteca, y que casi ha muerto en cada uno de ellos. Llama al desierto imposible de cruzar. Hay una honestidad conmovedora en esa admisión. Aquí tienes a un hombre que dedica su vida a un lugar que quizá no logre alcanzar nunca, que ha estado a punto de morir una y otra vez por la posibilidad de un archivo, y que sigue intentándolo. Es el retrato de una obsesión intelectual llevada al límite del cuerpo. El saber, para Sei, vale la vida misma, o al menos vale el riesgo repetido de perderla. Y es en este punto donde el hilo de Sokka vuelve a tensarse. Recuerda que él era el que quería inteligencia, el que insistía en que la necesitaban para ganar la guerra. Así que hace la pregunta que le importa. Le pregunta a Sei directamente si la biblioteca podría tener información o incluso un mapa sobre la Nación del Fuego. La respuesta de Sei es cuidadosa, la respuesta de un académico que no promete lo que no sabe. Dice que no lo sabe, pero que si tal cosa existe, está en la biblioteca de Wan Shitong. Piensa en el peso de esa frase condicional. No hay certeza, solo hay un lugar, uno único, donde la certeza podría encontrarse. Y ahí está la mecánica secreta de todo el episodio, revelándose sin ruido. El plan que reclamaba Sokka, la inteligencia militar que podría cambiar el curso de la guerra, no va a salir de un espía, ni de una batalla, ni de una traición dentro de la corte enemiga. Va a salir de un edificio lleno de libros. La guerra y el estudio, que parecen mundos opuestos, quedan cosidos en una sola frase de un profesor de antropología. Si esa información existe, está en una biblioteca. La estrategia depende de la lectura. El destino de un mundo depende de que alguien sepa dónde buscar. Aang toma su turno y elige la biblioteca como su destino de mini vacaciones. Es una decisión que tiene algo hermoso en su ligereza. Lo que para Sei es la meta de toda una vida, lo que para Sokka es una necesidad militar, para Aang es sencillamente el lugar que le toca escoger en el juego que acordaron. Y sin embargo, esa elección casual reúne por fin las dos corrientes del episodio, el descanso y la búsqueda, el capricho y la estrategia. El grupo llevará a Sei consigo porque él no puede cruzar el desierto solo. Lo ha intentado y casi ha muerto cada vez. Ellos tienen un bisonte volador y él tiene el conocimiento de qué es lo que están a punto de encontrar. Se necesitan mutuamente, cada uno con lo que al otro le falta. Lo que queda suspendido al final de este tramo es una especie de promesa tranquila. Un grupo de niños cansados que solo querían unas vacaciones, un académico que ha arriesgado la vida por un archivo y una guerra con una cuenta atrás marcada por un cometa, todos convergiendo hacia el mismo punto en la arena. Van a buscar descanso. Van a encontrar, sin saberlo todavía, la pieza de información que sostendrá un plan entero. Y todo empieza porque alguien insistió en que la inteligencia importa y porque otro alguien supo, con la calma de un estudioso, exactamente dónde podría estar guardada. Aang abandona su búsqueda de Appa. Es importante detenerse un momento en ese gesto, porque hasta ahora esa búsqueda ha sido lo único que le importa, la brújula que orienta cada uno de sus movimientos. Y sin embargo, percibe algo grande, una perturbación lo bastante fuerte de su rumbo como para desviarlo, y le dice a Momo que Appa tendrá que esperar. Piensa en lo que eso significa para un niño que ha perdido a su compañero más antiguo. No renuncia a la búsqueda por olvido ni por distracción, sino por deber, porque ha aprendido a reconocer el peso de lo que se acerca. El avatar, en él, empieza a pesar más que el niño. Llega entonces al muro exterior de Ba Sing Se, y su primer movimiento no es de fuerza sino de protocolo. Se identifica como el avatar ante el oficial al mando y pide que lo lleven ante quien dirige la defensa. Hay una humildad extraña en ese gesto, la de alguien con un poder inmenso que aún así pregunta por la cadena de mando, que reconoce que en un muro sitiado
hay una autoridad establecida y que él acaba de llegar. No irrumpe, pide permiso para ayudar. El general que encuentra no se lo pone fácil. Su respuesta, en esencia, es que la ayuda del avatar no es necesaria. El muro, insiste, es impenetrable. Muchos han intentado atravesarlo y ninguno lo ha conseguido. Es la clase de certeza que suena sólida hasta que se la examina de cerca, y Aang la examina de cerca. Le recuerda que el dragón del oeste, Iroh, ya cruzó ese muro una vez. El general no puede negarlo, así que lo admite, pero lo minimiza de inmediato diciendo que Iroh fue rápidamente expulsado. Observa la maniobra retórica. La afirmación era que nadie ha atravesado el muro. Enfrentado a una excepción concreta, el general no revisa la afirmación, sino que la reescribe. Sí, alguien lo atravesó, pero no importó. Esa es la lógica de una defensa que confía demasiado en su propia leyenda, y es exactamente la clase de exceso de confianza que precede a una grieta. Y hay una segunda grieta en ese exceso de confianza, esta vez en la propia narración del general, porque resulta que ya había enviado un pelotón de maestros tierra a detener la perforadora antes de que Aang apareciera. A este grupo lo llamaremos aquí el equipo Terra. Detente en esa contradicción. El mismo hombre que declara el muro impenetrable y la ayuda del avatar innecesaria ya ha desplegado tropas para frenar aquello que, según él, el muro puede resistir sin problema. Sus palabras dicen tranquilidad, sus actos dicen alarma. Es el retrato preciso de una autoridad que no cree del todo en su propio discurso. El equipo Terra ataca la perforadora de frente, con la fuerza directa que define a un maestro tierra, y falla sin ambigüedad. Uno de los soldados entra en pánico y grita que están condenados, y otro tiene que ordenarle que se controle. Ese pequeño intercambio, casi cómico, es más revelador de lo que parece. La máquina no solo resiste el ataque físico, sino que resquebraja la moral de quienes la atacan. Un arma que hace gritar «estamos condenados» a un soldado entrenado antes siquiera de rasguñarla ha ganado la mitad de la batalla en la mente del enemigo. La perforadora es tanto una amenaza material como psicológica. Solo entonces, solo después de que su propia solución fracase de manera visible, el general se vuelve hacia el avatar y pide ayuda. Es un orden interesante el de estos acontecimientos. Primero la negativa orgullosa, después el fracaso silencioso del plan propio, y por fin la petición. La ayuda de Aang no se acepta porque se valore, sino porque ya no queda alternativa. Y aquí ocurre el giro que da forma a todo el capítulo, porque el grupo no se vuelve hacia Aang para el plan, se vuelve hacia Sokka. Lo llaman, en efecto, el hombre de las ideas. Vale la pena sostener ese momento, porque en un episodio lleno de poderes elementales, de un avatar que domina los 4 elementos y de maestros tierra entrenados, la respuesta al problema no se busca en el poder, se busca en el ingenio. Sokka no controla ningún elemento. Su fuerza no está en lo que puede mover con la mente, sino en cómo mira un problema. La serie hace aquí algo que hace pocas veces con tanta claridad. Coloca al miembro no maestro del grupo en el centro exacto de la crisis, y lo hace no como alivio cómico, sino como la solución. Cuando el músculo elemental ha fallado, lo que hace falta es alguien que piense la máquina como una máquina, que la analice en tiempo real, que busque no dónde golpear más fuerte, sino dónde golpear con inteligencia. Ese es el terreno de Sokka. Y mientras la defensa se reorganiza en torno a una idea todavía no formulada, conviene subir a bordo de la aeronave del fuego para entender contra qué se están midiendo, porque allí se está tomando una decisión que revela cómo piensa el enemigo. La princesa Azula ordena a Mai y a Ty Lee que se ocupen de los maestros tierra, que los eliminen, y lo hace explícitamente como precaución. Lo notable es el contexto en que da esa orden. El ministro de guerra Ching le asegura que el casco metálico de la perforadora es impenetrable a cualquier ataque de tierra control, que ningún maestro tierra puede hacerle nada, y aún así Azula da la orden. Ahí tienes, en 2 personajes distintos, 2 maneras opuestas de ejercer el mando. El general del muro confía en la palabra impenetrable y baja la guardia. Azula escucha exactamente la misma clase de garantía sobre su propia máquina y no baja la guardia en absoluto. Ching le dice que la tierra no puede tocar el metal, y en lugar de relajarse, Azula elimina la variable de todos modos.
No confía en la teoría de la invulnerabilidad ni siquiera cuando la teoría juega a su favor. Trata cada certeza como un riesgo por comprobar. Esa diferencia de temperamento entre los dos bandos anticipa buena parte de lo que vendrá. Un lado que se acomoda en su fortaleza declarada, otro que desconfía incluso de sus propias fortalezas. Y la Orden de Azula no es una precaución abstracta, porque ya tiene efectos concretos sobre el terreno. Uno de los maestros tierra del equipo Terra, ahora incapacitado, explica lo que le ha sucedido. Cuenta que una de las dos muchachas lo golpeó con una serie de jabs rápidos y después se alejó dando una voltereta, y que a partir de ese momento no pudo controlar la tierra y apenas podía moverse. Escucha la precisión clínica de esa descripción. No lo derribó una llamarada ni una roca. Lo desarmó una técnica quirúrgica, unos golpes veloces dirigidos a puntos exactos del cuerpo, y el resultado no fue una herida sino una anulación. El maestro sigue vivo, sigue consciente, puede hablar, y sin embargo su don ha desaparecido y su cuerpo casi no responde. Observa lo que esa imagen le hace a toda la premisa de la batalla. El bando que defiende el muro apuesta por el poder elemental como su recurso decisivo, y el enemigo ha traído consigo una respuesta que apaga ese poder sin necesidad de superarlo. No hay que ser más fuerte que un maestro tierra si puedes tocarlo en el lugar preciso y dejarlo inerte. Por eso la Orden de Azula es tan significativa. Ella comprende, mejor que el general del muro, que la fuerza tiene puntos ciegos y ha convertido esos puntos ciegos en una estrategia. El maestro tendido en el suelo, capaz de contar su propia derrota con todo detalle pero incapaz de levantarse, es la prueba viva de que en esta batalla el poder por sí solo no bastará. Hará falta otra cosa. Hará falta la idea que Sokka aún no ha dicho en voz alta. La ciudad recibe al grupo con una sonrisa que no cede. Cuando Aang, Katara, Sokka y Toph deciden buscar a Appa por el único método que se les ocurre, empapelar las calles con carteles y dejar caer volantes que digan que un bisonte se ha perdido, la falsa Judy aparece para explicarles, con esa cortesía imperturbable, que semejante cosa no está permitida dentro de Ba Sing Se sin la autorización correspondiente. Piensa en lo que revela ese detalle. No es que la ciudad no quiera ayudarlos, es que la ciudad tiene un protocolo para todo, incluso para el dolor de un pequeño que ha perdido a su amigo, y ese protocolo siempre termina en el mismo lugar, en un formulario, en un permiso, en una espera que nunca concluye. Katara es la primera en entender que el protocolo mismo es la trampa. Ante las restricciones de los Dai Li, decide, en efecto, que a partir de ese momento harán lo que sea necesario para encontrar a Appa, sin pedir permiso a nadie. Es un pequeño juramento, dicho casi de pasada, y sin embargo marca el punto exacto en que el grupo deja de ser huésped de la ciudad y empieza a ser su adversario. Hasta ahora habían aceptado las reglas por buena fe. A partir de esta línea, las reglas dejan de importar. La búsqueda se vuelve desobediencia, y la desobediencia, en un lugar como Ba Sing Se, es lo más cercano que existe a la verdad, y entonces reaparece alguien a quien creían perdido. La Judy original, la primera mujer que los guió por la ciudad con aquella alegría vacía, vuelve a cruzarse con ellos, y lo que cuenta es más inquietante por lo tranquilo que suena. Zenod dice que se la llevaron a lo que ella llama unas relajantes vacaciones al lago Laogai, después de que desapareciera de la fiesta del Rey Tierra, y revela que fue reemplazada por otra mujer que también usaba el nombre de Judy. Detente un momento en esa idea. El nombre no pertenece a una persona. El nombre es un puesto, un molde, una función que se puede vaciar de una mujer y llenar con otra sin que la ciudad note la diferencia. La sonrisa era intercambiable porque nunca fue suya. Lo que Ba Sing Se produce no son guías, son máscaras con voz humana. Detrás de esa maquinaria está Long Feng, y la escena que sigue nos deja verlo administrar el miedo como quien administra una oficina. Le dice a la Judy original que está decepcionado, que ella no logró controlar al grupo del Avatar, y cuando la mujer se disculpa, él la invita al lago Laogai y le ordena esperar nuevas órdenes. No hay furia en su voz, hay algo peor, la calma de quien tiene la certeza de que nadie va a resistirse. La disculpa de ella y la invitación de él son las dos mitades de un mismo mecanismo, la sumisión que pide perdón y el poder que la reabsorbe sin levantar el tono. Lo más revelador, sin embargo, ocurre cuando uno de sus agentes Dai Li le pregunta si deberían encargarse de Aang,
con toda la frialdad que esa expresión esconde. Long Feng se niega. Dice, en esencia, que es demasiado peligroso enfrentarse a él de manera directa y que conviene manejar la situación en silencio. Fíjate en la naturaleza de ese cálculo. No es misericordia, es prudencia. Long Feng no perdona la vida de Aang porque le importe Aang, sino porque sabe que un enfrentamiento abierto contra el Avatar sería una apuesta arriesgada, y él no es un hombre de apuestas. Prefiere lo silencioso, lo indirecto, lo que no deja huellas. Su poder no se sostiene sobre la fuerza, se sostiene sobre que nadie llegue nunca a saber que está ahí. Y en la misma conversación admite, casi sin querer, qué es exactamente lo que teme perder. Explica que si Aang sigue buscando a su bisonte, podría alterar el delicado equilibrio que los Dai Li han construido en Ba Sing Se, y que eso podría costarles el control sobre el Rey Tierra. Ahí está la confesión completa. La ciudad no es una fortaleza contra la guerra, como pretende su propaganda. Es un equilibrio, una construcción frágil sostenida por el silencio, por los reemplazos, por las vacaciones que no son vacaciones. Un niño buscando a su amigo perdido no debería ser una amenaza para un imperio, pero para un imperio hecho de mentiras cuidadosamente apiladas, cualquiera que se niegue a pedir permiso es una grieta por la que podría entrar la verdad. Mientras tanto, en un rincón mucho más humilde de esa misma ciudad, se despliega la otra cara de la historia, y es casi una comedia. En la casa de té de Pao, un cliente adinerado intenta llevarse a Hiro, que trabaja bajo el nombre de Mushi, ofreciéndole cosas que sonarían a triunfo para cualquier otro hombre. Le promete su propia casa de té en el anillo superior, un apartamento nuevo, y un título tan pomposo que roza lo absurdo, algo así como asistente ejecutivo superior del gerente. Piensa en el contraste. En un extremo de Ba Sing Se, un hombre calcula cómo silenciar al Avatar para no perder su reino secreto. En el otro hombre, que alguna vez tuvo un reino de verdad al alcance de la mano, escucha una oferta de ascenso con la serenidad de quien ya renunció a todo eso hace mucho tiempo. Y la respuesta de Hiro es, a su manera, la más luminosa de todo el capítulo. No discute el título ni el apartamento. Propone, sencillamente, un nombre para esa nueva casa de té que le ofrecen, el Dragón de Jazmín. Es un gesto pequeño y enorme a la vez, donde Long Feng construye equilibrios frágiles a base de miedo. Hiro construye algo modesto y real, un lugar donde servir té, un nombre elegido con cariño. La ciudad que traga identidades y las reemplaza no tiene poder sobre este hombre, porque él no busca controlar nada. Solo busca un buen sitio donde preparar la próxima taza, y en esa renuncia hay una libertad que a Long Feng, con todos sus agentes, le está por completo vedada. Hay una forma de conquista que no necesita ejércitos, y Azula la entiende mejor que nadie en su familia. En el episodio 20 de la segunda temporada, dentro de las murallas de Ba Sing Se, ella no llega con un asedio ni con una flota. Llega con palabras, con paciencia y con una lectura fría de a quién puede volver contra quién. Sopesa lo que eso implica. La ciudad que resistió al Imperio del Fuego durante generaciones no cae por el fuego. Cae porque alguien de dentro decide que le conviene abrir la puerta, y Azula pasa buena parte de este episodio convenciendo a esos alguien de que abrir la puerta fue idea suya. El instrumento que necesita son los Dai Li, la policía secreta que ya gobernaba la ciudad desde las sombras. Cuando Long Feng, su líder, los pone bajo el mando de Azula, ella no responde con gratitud ni con promesas. Responde con una amenaza, dicha con esa calma suya que resulta más inquietante que cualquier grito. Les dice textualmente que si percibe cualquier deslealtad, cualquier vacilación, cualquier debilidad, la va a extinguir. Es lo primero que les ofrece a sus nuevos súbditos. No confianza, no recompensa, sino la advertencia exacta de lo que les pasará si dudan. Y funciona, porque la advertencia va acompañada de algo más difícil de resistir, que es una historia en la que ellos son las víctimas. Ese es el verdadero trabajo psicológico del episodio, y conviene detenerse en él. Azula no les presenta el golpe como una traición ni como una invasión, se lo presenta como defensa propia. Les explica que el Rey Tierra y el Consejo de los Cinco no confían en los Dai Li, que ya han encarcelado a su líder Long Feng, y que pronto se volverán contra todos ellos para eliminarlos. Fíjate en la elegancia perversa de la maniobra. Ella toma el miedo que los Dai Li ya sienten, un miedo real,
porque su líder efectivamente está preso y lo convierte en un motor. Golpear primero deja de ser ambición y se disfraza de supervivencia. Un golpe preventivo. Ataquen antes de que los ataquen a ustedes. Es la lógica más antigua para justificar la violencia, y Azula la despliega sobre gente que ya estaba predispuesta a creerla. Cuando por fin da la orden, es precisa como un plano de arquitecto. Reúne a los Dai Li y les dice que hay que eliminar al mismo tiempo al Rey Tierra y a cada uno de los 5 generales. El golpe, dice ella, debe ser rápido y decisivo. No hay improvisación en esa frase. Un golpe que ocurre por partes le da al enemigo tiempo de reaccionar, de organizarse, de contraatacar. Un golpe simultáneo no deja a nadie a quien acudir, porque todos los que podrían responder caen en el mismo instante. Azula piensa la toma del poder como un sistema, no como una batalla. Ella no quiere ganar una pelea, quiere que la pelea nunca llegue a existir. Y lo escalofriante es cuánto de ese sistema ya está montado. Más adelante, un agente de los Dai Li, que está preso junto a Iroh, le confiesa hasta qué punto la trampa se ha cerrado. Le cuenta que los movimientos de todos los generales del Reino Tierra y del propio Rey Tierra han sido trazados paso a paso. Cada figura del poder de la ciudad ha sido observada, seguida, cartografiada. Azula no está apostando. Sabe dónde estará cada pieza cuando llegue el momento de tirarlas todas a la vez. La conquista ya ocurrió sobre el papel antes de ocurrir en la realidad, y eso es lo que la hace imparable. Ella no llega a decidir el golpe. Llega a ejecutar un golpe que ya tenía calculado. Ese mismo agente ofrece uno de los retratos más reveladores de Azula en toda la serie, y lo hace sin proponérselo. Describe cómo ella está más que cooperando con Long Feng. Ha tomado el control, dice. Y la palabra con la que la resume se queda con uno. La llama aterradora e inspiradora al mismo tiempo. Piensa en esa combinación. No es que la teman a pesar de admirarla, ni que la admiren a pesar de temerla. Las dos cosas ocurren en el mismo latido. El miedo y la fascinación no se cancelan en Azula, se refuerzan. Los Dai Li no la siguen solo porque los amenazó. La siguen porque una parte de ellos quiere seguirla, y esa es una forma de dominio mucho más profunda que la mera coacción. Sus propias compañeras confirman ese efecto, aunque lo hagan en tono ligero. Después del discurso a los Dai Li, Tai Li le dice que fue bonito y poético, pero también daba miedo en el buen sentido. Mai añade que pensó que Azula iba a hacer que uno de aquellos hombres se orinara encima. Es un momento casi cómico, y sin embargo dice mucho. Las dos personas que mejor conocen a Azula, que crecieron a su lado, reconocen la belleza de su manipulación y su crueldad al mismo tiempo, y ninguna de las dos la separa. Para ellas, el arte de Azula y el terror de Azula son la misma cosa observada desde dos ángulos: bonito, poético y aterrador. Nadie que la quiera de verdad podría describirla así, y sin embargo así la describen quienes están más cerca. Hay un detalle en cómo Azula habla de los Dai Li que abre una ventana a su forma de pensar el mundo. Cuando le comenta a Iroh sobre ellos, los elogia diciendo que son maestros tierra que tienen un instinto asesino tan propio de un maestro fuego que a ella le encanta. Detente ahí un momento. Azula está tomando a los guardianes secretos del Reino Tierra, sus enemigos por nacimiento, y los está reconociendo como parientes espirituales de su propia nación. Para ella, la lealtad no la define la sangre, ni el país, ni el elemento que uno domina. La define la disposición a la crueldad eficiente. Los Dai Li no le sirven porque sean del Reino Tierra. Le sirven porque por debajo del uniforme ya piensan como ella. Cooptarlos no es corromperlos. Es, en su visión, revelar lo que siempre fueron. Y alrededor de toda esta maquinaria, en el mismo palacio, están Zuko e Iroh, atrapados en una farsa distinta. Se alojan dentro del palacio real, haciéndose pasar por invitados del Rey Tierra. Allí, según la ficción que sostienen, para servirle té, no como conquistadores, sino como huéspedes. Mientras Azula teje su golpe pieza a pieza en los pasillos, ellos representan una comedia de cortesía, dos fugitivos de su propia nación, fingiendo ser inofensivos dentro de la casa del hombre, al que su hermana y sobrina está a punto de derrocar. La ironía es densa, la misma sangre, dos estrategias opuestas. Azula construye un imperio con cálculo, y ellos sobreviven inventándose una mentira pequeña sobre servir té. Pero Azula no los olvida.
Cuando enumera lo que todavía se interpone en su camino, es exacta. Nombra las amenazas que quedan como el avatar, y su hermano y su tío. Los llama, en efecto, cabos sueltos que hay que eliminar. Piensa en la frialdad de reducir a tu propio hermano y a tu propio tío a un cabo suelto, a un detalle pendiente en una lista de tareas. No hay rencor en cómo lo dice, y esa ausencia de rencor es lo más perturbador. El odio al menos reconoce a la otra persona como persona. Para Zula, Zuko e Hiro no son familia que la ha herido. Son variables no resueltas en una ecuación que ella está resolviendo. Y una vez identificados como tales, su destino queda decidido con la misma serenidad con la que trazó los pasos de los generales. Todo, para ella, es el mismo problema, y ella ya tiene la solución escrita. La escena comienza con una necesidad simple, la más antigua de todas las que empujan a un grupo de viajeros por un camino. Necesitan agua, y encuentran un río, pero antes de beber, Katara hace algo que revela cuánto ha cambiado desde que dejó el Polo Sur. Prueba el agua, la huele, y en lugar de dar un veredicto emocional, da uno técnico. El agua está contaminada, y de esa contaminación deduce, casi de inmediato, la razón por la que no han podido pescar nada. Repara en lo que revela ese pequeño gesto. Una maestra del agua no es solo alguien que mueve el elemento, es alguien que lo lee, que entiende su estado, que puede diagnosticar la salud de un río igual que un médico lee el pulso de un paciente. El poder de Katara aquí no es de combate, es de percepción. Alrededor de ese hallazgo, el grupo funciona como una pequeña máquina con reglas propias, y la primera regla la impone Sokka. Él mantiene un horario de viaje estricto, tan estricto que llega a racionar incluso las paradas más humanas. Ese día, según su cálculo, solo pueden permitirse 2 descansos para necesidades básicas. Es fácil reírse de un detalle así, y la serie quiere que sonriamos un poco, pero conviene mirarlo con más calma. Sokka ha asumido el papel del que lleva la cuenta, del que traduce una misión enorme en pasos manejables. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que convertir la idea abstracta de salvar el mundo en la logística concreta de cuánto se avanza cada jornada. Y ese alguien casi siempre paga el precio de parecer frío. Hay una tercera lectura del terreno, y viene de Toph. Cuando el grupo se acerca a la aldea, ella no puede sentirla del modo en que suele sentir el mundo. La aldea está construida en medio del río, no sobre tierra firme, y la tierra firme es el único lenguaje que su cuerpo entiende a través de los pies. Quédate un momento con esa imagen. Toph, que normalmente percibe cada vibración, cada paso, cada latido del suelo, aquí queda parcialmente ciega en el sentido que más le importa. La aldea flota sobre el agua, y por eso se le escapa. Es un recordatorio elegante de que cada uno de estos personajes lee la realidad con un instrumento distinto, y de que ningún instrumento lo capta todo. Katara lee el agua, Toph lee la tierra, y donde el agua reemplaza la tierra, uno de ellos se queda a oscuras. Para entrar en ese lugar hace falta una identidad prestada, y aquí es donde el capítulo se convierte, en el fondo, en una historia sobre el secreto. Un barquero local llamado Doc los lleva a la aldea. No los lleva porque sepa quiénes son, los lleva porque ellos le han dicho que son colonos de las colonias del Reino Tierra, gente corriente, viajeros sin importancia. Esa mentira es el eje silencioso de todo lo que sigue. El grupo no puede permitirse ser reconocido. Están en territorio enemigo, y su verdadero nombre, el avatar y sus acompañantes, es exactamente lo que no puede pronunciarse. Así que se disfrazan de lo más anónimo posible, de colonos, de nadie. Y funciona. Doc los acepta sin sospecha y los conduce hacia adentro. Es Doc quien les da el contexto que faltaba. Explica que la aldea fue en otro tiempo un pueblo de pescadores. Vivían del río, como habían vivido siempre. Pero hace unos años llegó una fábrica de metal del Ejército del Fuego, se instaló allí y empezó a envenenar el agua. Todo lo que Katara había deducido con la lengua y el olfato en la orilla queda ahora confirmado por la voz de alguien que lo ha vivido. La contaminación no es un accidente de la naturaleza. Tiene un origen, tiene un responsable, y ese responsable es la misma potencia contra la que el grupo viaja para luchar. La guerra, que en los mapas se dibuja como grandes flechas y grandes batallas, aquí aparece en su forma más pequeña y más cruel. Un pueblo que ya no puede pescar porque su río se ha vuelto tóxico.
Y ese descubrimiento provoca el verdadero conflicto del capítulo, que no es contra soldados sino entre amigos. Katara quiere parar, sostiene que el grupo debe detenerse y ayudar a la aldea que se muere de hambre. Para ella, el sufrimiento que tiene delante no admite aplazamiento. Sokka se niega, y su negativa tiene una lógica que merece ser tomada en serio, porque no es crueldad, es escala. Dice, en efecto, que no pueden ayudar a cada pueblo insignificante que encuentren, porque derrotar a Ozai ayudará a todos. Ahí está el viejo dilema moral con toda su nitidez. Se salva al que está delante de ti, o se guarda toda la fuerza para la causa que, en teoría, los salvará a todos. Katara mira una cara, Sokka mira un mapa, ambos tienen razón, y ese es justamente el problema. La discusión, además, no puede darse en voz alta, y eso añade una capa que resulta casi asfixiante. Cuando Sokka habla de acabar con Ozai, es Toph quien le advierte que baje la voz, porque están en territorio enemigo. Piensa en la tensión de esa escena. Se está debatiendo la cuestión más grande de todas, si detenerse a salvar vidas o seguir hacia la meta que lo cambiaría todo, y sin embargo hay que debatirla en susurros, entre disfraces, con miedo a ser oídos. El secreto no solo protege al grupo, también lo aprieta, los obliga a tener sus conversaciones más importantes en el registro más contenido posible, sin poder alzar la voz, sin poder ser del todo ellos mismos. Y entonces, Katara cede. Este es el momento del capítulo que más me interesa, porque es el menos heroico y quizá el más humano. Después de defender con firmeza que deben ayudar, se echa atrás. Acepta la posición de Sokka. Deciden simplemente comprar provisiones y marcharse. No hay un gran discurso, no hay una rendición dramática. Hay alguien que sopesa el peso del grupo, la lógica de su hermano, el peligro de estar donde están y elige no forzar la ruptura. Es fácil ver la retirada como una derrota moral. Yo prefiero verla como una escena sobre lo que cuesta mantener a un grupo unido cuando cada miembro carga con una brújula distinta. A veces, ceder no es dejar de creer. Es reconocer que este no es el momento ni el lugar para ganar la discusión. La aldea, mientras tanto, sigue ofreciendo su vida cotidiana con una amabilidad que casi duele por contraste. En la tienda del pueblo aparece un segundo lugareño, Shu, que resulta ser el hermano de Doc, y Shu, con la generosidad de quien tiene poco, ofrece añadir una almeja gratis si compran 3 pescados. Detente en el detalle. Esta es la misma gente que se muere de hambre por culpa del río envenenado, y aún así regatea hacia arriba, regala, e intenta cerrar el trato con un gesto de hospitalidad. La serie no subraya el momento, lo deja pasar como una nota ligera. Pero debajo de esa ligereza está la dignidad de un pueblo que sigue comportándose como un pueblo, que sigue ofreciendo lo poco que tiene, incluso mientras el grupo que podría ayudarlo ha decidido, por ahora, seguir de largo. Y el capítulo se cierra, en el plano de la logística, volviendo a Sokka y a su horario. El desvío por la aldea ha alterado el itinerario, así que Sokka vuelve a hacer sus cuentas y concluye que el grupo tendrá que despertarse bastante antes de lo previsto para recuperar el tiempo perdido. Es un detalle cómico, sí, pero también es la marca del hombre que ha aceptado ser el guardián del tiempo del grupo. Cada parada tiene un coste, y él es el único que lo lleva escrito. Bajo la broma late la misma tensión que ha recorrido cada escena. La compasión pide detenerse, la misión pide avanzar, y entre las dos, alguien tiene que calcular minuto a minuto cuánto puede permitirse el grupo sentir sin dejar de moverse. La segunda entrada del tercer libro, la que lleva por título The Headband, plantea un problema que ninguna batalla podría resolver, y por eso resulta tan interesante. Aang no necesita derrotar a nadie en este episodio. Necesita algo más difícil para él, que es pasar desapercibido. La nación enemiga lo rodea por todas partes, y la única manera de sobrevivir dentro de ella es dejar de parecer quien es. Piensen en lo que eso exige de un niño cuya identidad está literalmente escrita sobre la piel. Ese es el detalle que ordena toda la escena. Aang lleva sobre la frente una tira de tela, una banda, colocada con un propósito muy concreto, que es ocultar la flecha azul tatuada que lo marca como maestro aire y como avatar. La banda no es un adorno ni un disfraz caprichoso. Es una tapa sobre el rasgo más delator de su cuerpo,
y el episodio toma su nombre precisamente de ese gesto. Para esconderse a plena vista, lo primero que hace es cubrir aquello que lo nombra. Después viene el nombre falso. Aang se hace llamar Kuzon y el detalle importa más de lo que aparenta, porque no inventa un nombre cualquiera. Toma el de un viejo amigo del fuego, alguien a quien conoció mucho antes de la guerra. Hay algo casi tierno en esa elección. Para infiltrarse en el enemigo, se apoya en un recuerdo de cuando ese enemigo todavía tenía para él un rostro amable. La mentira se construye sobre un afecto verdadero, y eso hace que el personaje suene, incluso en el engaño, honesto consigo mismo. La manera en que entra en la escuela dice mucho sobre cómo funciona la improvisación en esta historia. Aang no planea la infiltración con astucia calculada. Se pone un uniforme escolar del enemigo que ha robado, y ese simple hecho lo convierte, a ojos de los demás, en un estudiante que falta a clase. Unos soldados lo confunden con un alumno que se ha escapado y lo escoltan directamente hasta la escuela. Piensen en la ironía de eso. El aparato militar que lo persigue en toda la serie, al verlo vestido como uno de los suyos, lo entrega él mismo en la puerta del lugar donde quiere entrar. El disfraz funciona no porque sea perfecto, sino porque el enemigo prefiere ver lo que espera ver. Dentro del aula, el episodio deja de hablar de espionaje y empieza a hablar de otra cosa, más silenciosa y más triste. En la clase de música, Aang intenta tocar el cuerno zungi, y mientras lo hace se mueve, baila un poco, deja que el cuerpo acompañe al sonido. El profesor lo reprende por ello, no por tocar mal, sino por bailar. Ese pequeño castigo revela cómo es la escuela por dentro. Es un lugar donde la expresión personal se corrige, donde el gesto espontáneo se trata como una falta. El régimen del fuego no solo entrena soldados, también educa cuerpos para que no se muevan por su cuenta. Y aquí conviene detenerse, porque el contraste es todo el sentido del episodio. Aang viene de una cultura, la de los nómadas del aire, cuya forma misma de pelear y de vivir es el movimiento libre. Meterlo en un aula que prohíbe bailar es enfrentar dos concepciones enteras del mundo dentro de un solo salón de clases. La banda oculta su tatuaje, el nombre oculta su historia, el uniforme oculta su origen, pero el cuerpo, cuando la música suena, no obedece del todo. Algo de lo que Aang es se escapa por los pies antes de que él pueda impedirlo. Ese algo tiene consecuencias inmediatas. Una compañera de clase, On-ji, queda encantada con la manera en que Aang se mueve. Cuando él le ofrece mostrarle esos pasos en el recreo, el ofrecimiento provoca la reacción de otro compañero, Hyde, que lo ataca. Fíjense en la cadena tan pequeña y tan reveladora que se dibuja ahí. El baile atrae, el baile despierta simpatía, y el baile, en un mundo entrenado para desconfiar de lo distinto, también provoca la violencia. La misma expresividad que hace a Aang encantador es la que lo pone en peligro, y todo ocurre en el terreno más banal posible, el de los celos y las tensiones de un patio escolar. Hay una elegancia en que la serie plantee su tercer acto no con un duelo de titanes, sino con la incomodidad de un niño intentando encajar. El ingenio de infiltración que muestra este capítulo no consiste en trampas ni en tecnología. Consiste en leer una situación al vuelo, en aprovechar el error de los soldados, en tomar prestado el nombre de un amigo, en cubrir lo que delata y aguantar lo que no se puede cubrir. Es improvisación social, llevada a su estado más puro, la de sobrevivir minuto a minuto entre gente que, de reconocerlo, lo entregaría. Y bajo todo eso late una pregunta que el episodio nunca formula en voz alta, pero que deja suspendida. ¿Cuánto de uno mismo se puede esconder antes de dejar de ser uno mismo? Aang cubre el tatuaje, cambia el nombre, viste el uniforme, y aún así, en el instante en que la música suena, vuelve a ser el chico que baila. La infiltración perfecta le pediría quedarse quieto. Lo que la historia parece decir, con mucha calma, es que hay partes de una persona que no aceptan el disfraz y que en esa desobediencia del cuerpo vive lo que de verdad es él. En la recapitulación que abre este episodio, antes incluso de que empiece la historia propiamente dicha, un guardia de la roca hirviente se dirige a Sokka con una crueldad tranquila. Le habla de su prisionera favorita, de Suki, y le cuenta que ella solía mencionarlo, que estaba convencida de que él vendría a rescatarla. Y luego añade la parte que corta, que al final ella dejó de esperarlo, que se rindió. Considera lo que supone abrir un capítulo con esa herida.
No con una batalla, no con una huida, sino con la idea de que alguien que confiaba en ti dejó de hacerlo. El episodio coloca a Sokka, desde el primer minuto, en un lugar de deuda. Hay algo que él debía haber hecho y no hizo, y esa sensación va a empujar todo lo que viene después. Lo que sigue es una de esas conversaciones que la serie sabe construir en voz baja. Zuko se acerca a Sokka en privado y le pregunta, sin rodeos, ¿a dónde llevaría el fuego a alguien que hubiera sido capturado? La pregunta parece técnica, casi geográfica, pero Sokka entiende de inmediato hacia dónde apunta. Admite entonces que hubo tropas capturadas cuando el plan de la invasión fracasó, y que lo que él quiere saber es a dónde las enviaron. Fíjate en la mecánica de esta escena. No es Zuko quien confiesa un secreto, sino Sokka quien deja escapar una preocupación que llevaba guardada. La pregunta de uno destapa la culpa del otro, y Zuko, al principio, se niega a responder. Le dice a Sokka que confíe en él, que saberlo solo lo hará sentirse peor. Es una frase interesante viniendo de este personaje en este punto de la historia, porque es la clase de protección que alguien ofrece cuando ya sabe, por experiencia propia, lo que pesa cierta información. Zuko no está siendo evasivo por costumbre, está intentando ahorrarle un dolor, pero la negativa dura poco, porque Sokka revela lo único que puede romperla, que quien fue capturado es su propio padre. En cuanto esa palabra entra en la conversación, ya no hay forma de sostener el silencio. Un hijo que busca a su padre no acepta que lo mantengan al margen. Entonces Zuko le da su conjetura, y es una sombra. Cree que los prisioneros fueron llevados a la roca hirviente. La describe como la prisión de máxima seguridad del Imperio del Fuego, un lugar levantado sobre una isla en mitad de un lago hirviente, y la llama inescapable y imposible de escapar. Fíjate en esa imagen, porque es un diseño casi perfecto. No hacen falta muros infinitos ni ejércitos de guardias cuando el propio paisaje es el carcelero. El agua que rodea la isla no es un foso decorativo, es una amenaza literal. Cualquiera que consiga salir de la celda todavía tiene delante un lago que hierve. La prisión no confía en sus rejas, confía en su geografía. Y aquí la serie desliza un detalle que funciona como un escalofrío retrospectivo. Zuko le dice a Sokka que el grupo ya había pasado volando justo al lado de la roca hirviente de camino al lugar donde ahora se encuentran. Es decir, sin saberlo, habían dejado atrás la prisión antes de que este episodio empezara siquiera. Observa lo que eso le hace a la sensación del tiempo. El rescate no es un destino lejano que aparece de la nada. Es un lugar por el que ya estuvieron, un punto en el mapa que sobrevolaron mientras el padre de Sokka estaba, quizá, allí abajo. La historia no inventa el peligro en este capítulo, lo revela como algo que ya estaba presente, que siempre había estado cerca. Lo que ocurre a continuación es previsible en su forma y revelador en su contenido. Zuko sorprende a Sokka preparando sus cosas, moviéndose a escondidas, y lo confronta. Y Sokka, acorralado, admite su plan. Piensa ir a rescatar a su padre, y la razón que da no es solo el amor filial. Dice que la invasión fue idea suya, que la considera su error, y que arreglarlo es la manera de recuperar su honor. Escucha con atención esa palabra en boca de Sokka, porque no es una palabra que él suele usar. El honor, en esta serie, ha sido durante mucho tiempo el territorio de Zuko, su obsesión, su cadena. Que Sokka lo reclame aquí nos dice hasta qué punto el fracaso del plan lo ha marcado. No busca a su padre solo como hijo, lo busca como el estratega que envió a otros a un desastre que él diseñó. Por eso, la respuesta de Zuko tiene el peso que tiene. Sokka, al principio, quiere hacer el rescate solo. Es su culpa, razona, y por tanto es su carga. Pero Zuko insiste en acompañarlo, y lo hace con una frase que reconoce el eco entre ellos. Le pregunta, en efecto, si necesita recuperar su honor, y añade que él lo entiende, que créele, lo entiende. Hay pocas líneas en toda la temporada que unan a estos dos personajes con tanta economía. Durante temporadas enteras, Zuko persiguió su honor por caminos que lo llevaron al exilio y a la traición. Ahora escucha a otra persona pronunciar esa misma necesidad y no siente rivalidad, sino reconocimiento. El antiguo enemigo se ofrece de compañero precisamente porque conoce el peso exacto de esa palabra. La empatía nace de haber sufrido lo mismo. Queda entonces el problema práctico, y aquí la serie no lo esconde. Sokka señala lo obvio. No tiene forma de llegar hasta la prisión. El plan,
hasta ese instante, es solo una intención sin medio de transporte. Y Zuko resuelve ese vacío con una sola propuesta. Tomarán su globo de guerra. Es una solución modesta comparada con la magnitud de lo que van a intentar. No un ejército, no un ataque coordinado, no la Avatar volando con todos sus aliados. 2 muchachos y un globo dirigiéndose a una prisión que uno de ellos acaba de describir como imposible de escapar. Hay algo casi conmovedor en la desproporción. El reconocimiento previo, la certeza sobre el lugar, todo el saber que Zuko aporta, desemboca en un vehículo frágil y en una improvisación que apenas comienza. Y antes de partir, la serie se permite un respiro de humor que, mirado de cerca, dice mucho sobre el vínculo entre estos dos. Dejan al resto del grupo una nota. En ella escriben que necesitan carne, que se han ido a pescar, que volverán en unos días, firmada por Sokka y Zuko. Es una mentira pequeña y transparente, la clase de excusa que nadie se cree del todo, pero que sirve para no alarmar a los demás mientras ellos hacen algo que sin duda intentarían impedir. Lo que convierte el detalle en algo delicioso es la postdata que Zuko añade. Deja instrucciones para que Aang siga practicando fuego control mientras ellos están fuera. Le indica que haga 20 series de puños de fuego y 10 sentadillas ardientes cada vez que oiga croar a un sapo tejón. Fíjate en lo que ese añadido revela. Zuko, incluso a punto de lanzarse hacia una prisión de la que puede no volver, sigue siendo el maestro. No abandona su responsabilidad con el aprendizaje del Avatar, ni siquiera para escaparse a hacer una misión que le ha ocultado. La nota mezcla, en unas pocas líneas, la evasión, el afecto y el deber. Es Sokka improvisando una coartada, y es Zuko negándose a soltar del todo el rol que por fin ha aceptado. 2 personajes que hace no mucho eran enemigos, ahora compartiendo una travesura, una culpa y un mismo entendimiento de lo que significa querer recuperar algo que se ha perdido. El plan aún no ha empezado y ya se apoya, por entero, en esa confianza recién nacida. Hay una versión de Zuko que la mayoría de los relatos sobre él prefieren no mirar demasiado tiempo, y es la que aparece en este capítulo. No el príncipe exiliado, no el hijo que busca el perdón de su padre, sino algo más frío y más preciso. Después de escapar de un derrumbe en una cueva en territorio del fuego, lo primero que hace no es descansar ni celebrar la huida. Se vuelve hacia Sokka y le pide que recuerde. Le pregunta si puede acordarse de algún detalle sobre los soldados que asaltaron la tribu Agua del Sur y en concreto cómo era el barco que iba al frente. Advierte lo que hay dentro de esa pregunta. En medio del cansancio y el peligro, la mente de Zuko no está trabajando sobre la supervivencia. Está trabajando sobre una investigación. Sokka le responde con lo poco que guarda de aquel día. Le dice que el barco principal de la incursión llevaba banderas con el símbolo de un cuervo marino y que ese emblema pertenece a un grupo al que llama los Asaltantes del Sur. Es un dato pequeño, casi decorativo, el tipo de detalle que un niño observa sin entender que algún día servirá para algo. Y sin embargo, para Zuko, ese cuervo sobre una bandera es exactamente lo que necesita. Un símbolo es un archivo. Un símbolo remite a una unidad, y una unidad tiene registros, rutas, comandantes, un nombre. Lo que Sokka recuerda como una imagen borrosa de infancia, Zuko lo procesa como el primer eslabón de una cadena que puede seguirse hasta el final. Merece la pena detenerse en cómo trabaja aquí su mente. Zuko creció dentro de la maquinaria del fuego. Conoce cómo se organizan sus flotas, cómo se identifican sus divisiones, cómo un emblema en una bandera es también una firma administrativa. Lo que para Katara y Sokka fue una tragedia sin rostro, un dolor sin dirección, para Zuko es un problema con solución. Él tiene los contactos, tiene el vocabulario interno del enemigo, tiene la lógica del sistema que produjo aquel ataque, y aplica todo eso, con una calma casi clínica, a la tarea de encontrar a un hombre. La venganza, en manos de Zuko, deja de ser un grito y se convierte en un método. Después de obtener esa información de Sokka, hace algo que dice más sobre él que cualquier discurso. Se queda de pie fuera de la tienda de Katara toda la noche. A la mañana siguiente, Suki lo mira y le dice que tiene un aspecto terrible, y él responde, sencillamente, que ha esperado allí toda la noche. No hay dramatismo en ese gesto. Hay una determinación paciente,
la de alguien que ha decidido que lo primero que Katara vea al despertar será a él, con la respuesta que ella nunca pidió pero que él ha resuelto entregarle. Piensa en la diferencia entre esta espera y las esperas anteriores de Zuko. Antes esperaba aprobación, ahora espera para ofrecer algo. Ha convertido su necesidad de ser aceptado por este grupo en un acto concreto y difícil, y ha elegido dárselo a la persona que más lo desprecia. Cuando Katara sale, Zuko no rodea el asunto. Le dice directamente que sabe quién mató a su madre y que va a ayudarla a encontrarlo, y le pide que le preste a Appa. Es notable la economía de esas frases. No hay disculpa, no hay preámbulo emocional, no hay intento de suavizar lo que está ofreciendo. Zuko ha reducido la reconciliación con Katara a su forma más elemental, que es la utilidad. No le pide que confíe en él ni que lo perdone. Le ofrece un resultado, un nombre localizable, un medio de transporte y su propia disposición a acompañarla. Trata su ofrecimiento como una transacción entre dos personas que entienden lo que es el odio. Katara, por su parte, lo asimila y lo lleva a Aang. Le explica que Sokka le contó la historia de la incursión y que ahora sabe las dos cosas que le faltaban, quién mató a su madre y cómo encontrarlo. Fíjate en cómo esas dos piezas, el quién y el cómo, se han unido gracias al trabajo de Zuko. Durante años, Katara cargó solo con la pérdida. El asaltante no tenía cara, no tenía lugar, no tenía forma de ser alcanzado. Lo que Zuko ha hecho, con su cuervo marino y sus asaltantes del sur, es transformar un duelo abstracto en un objetivo alcanzable. Y una vez que algo puede alcanzarse, la pregunta deja de ser si se puede y pasa a ser si se debe. Ahí es donde entra Aang, y donde la fría lógica de Zuko choca con otra clase de sabiduría. Aang se opone al plan. Le dice a Katara que cree que esto no es sobre cierre ni sobre justicia, sino sobre venganza. Katara no lo niega del todo, y responde que sí, que puede que lo sea, que quizás eso es lo que necesita. Es una respuesta honesta, y por eso incómoda. No se esconde detrás de la palabra justicia. Reconoce el impulso por lo que es y lo reclama como suyo. Aang, entonces, recurre a una enseñanza que recuerda haber recibido tiempo atrás. Les recita una enseñanza según la cual la venganza es como una víbora rata de dos cabezas, y mientras uno observa cómo cae su enemigo, uno mismo está siendo envenenado. Es una imagen precisa, porque no niega el placer de ver caer al enemigo. Lo admite y advierte que ese placer llega con un veneno propio. Katara opone a la filosofía de Aang una distinción moral muy suya. Recuerda a Jet, aquel joven cuya sed de lucha ya había cruzado su camino, y traza una línea entre él y el hombre que busca. Dice que Jet atacaba a los inocentes, mientras que este hombre, el que mató a su madre, es un monstruo. Con esa palabra intenta separar su cacería de la simple violencia. Dice, en su lógica, ir tras un inocente sería crueldad, pero ir tras un monstruo sería otra cosa, algo que se justifica por lo que el otro ya hizo. Es la manera en que Katara construye un permiso para sí misma. No busca a cualquiera, busca a alguien cuya maldad, según ella, cancela las reglas normales sobre lo que se le puede hacer a una persona. Y entonces llega el momento más revelador del capítulo, el momento en que la máscara de Zuko se resquebraja. Después de haber orquestado toda la investigación, después de haber esperado la noche entera, después de ofrecerle el medio para su venganza, Zuko dice que cree que Aang podría tener razón, que quizás esto sí sea venganza. Piensa en lo extraño de eso. El hombre que hizo posible la cacería duda de la cacería. Su lógica fría lo llevó hasta el nombre, pero algo en él, algo que ha aprendido en su propio camino, le hace vacilar ante el uso que se le dará a ese nombre. Katara no tolera la vacilación. Le responde que entonces él no la amaba a su madre como ella la amaba. Es un golpe deliberado, porque Zuko perdió a su propia madre, y Katara lo sabe. Usa el dolor compartido como un arma para cerrarle la boca. Lo que queda al final de este capítulo es un desequilibrio inquietante. Zuko aportó la razón, los métodos, los contactos del fuego, la deducción a partir de una bandera. Pero en el momento decisivo es Katara quien tiene la voluntad y Zuko quien empieza a preguntarse si el instrumento que ha construido debería usarse. La investigación fue suya, la rabia es de ella. Y la duda, esa pequeña grieta que aparece justo cuando todo está listo, sugiere que Zuko entiende algo que Katara todavía no quiere oír,
que encontrar al monstruo y decidir qué hacer con él son dos actos completamente distintos. Hay algo asombroso en que un grupo de ancianos, dispersos por todo el mundo, se conozcan entre sí. Cuando Sokka y Aang llegan buscando ayuda, encuentran a Pakku, a Piandao y a Jeong ya reunidos, sentados juntos como viejos amigos que no necesitan explicarse nada. Son maestros que el espectador ha conocido en momentos distintos y en lugares distintos, y aquí de pronto resultan formar parte de un mismo tejido antiguo. Bumi lo dice con la ligereza de quien conoce un secreto desde hace décadas. Todos los viejos se conocen, porque todos pertenecen a la misma sociedad secreta antigua. Es una broma, y al mismo tiempo no lo es. Sokka es quien pone nombre a lo que está viendo. Los reconoce como la Orden del Loto Blanco, y explica que históricamente esa orden trataba de filosofía, de belleza y de verdad, no de guerra, no de conquista. Una hermandad dedicada a las cosas que se cultivan en tiempos de paz, el pensamiento sereno, lo hermoso, lo cierto. Y sin embargo, algo ha cambiado. Sokka cuenta que hace aproximadamente un mes salió una llamada, un aviso de que todos los miembros eran necesarios para algo importante. Una sociedad de contemplación se está convirtiendo, discretamente, en otra cosa. Detente en ese detalle, porque es la clave silenciosa de este tramo. La llamada vino de un gran loto, y ese gran loto es Iroh, nacido en el fuego, el tío de Zuko, el hombre que durante gran parte de la serie parece un anciano derrotado que solo quiere su té. Resulta haber estado tejiendo algo mucho más grande, no mediante ejércitos visibles ni proclamas, mediante una red de maestros repartidos por las 4 naciones, unidos por una lealtad que precede a la guerra. Los maestros reunidos aceptan llevar a Aang y a Sokka hasta él, y en ese gesto sencillo, aceptar guiar a 2 jóvenes hacia el hombre que los convocó, se revela un plan que llevaba años gestándose sin que nadie de fuera lo notara. Es la clase de estrategia que no aparece en los mapas de batalla. Iroh no reúne soldados, reúne amistad. Reúne a personas que ya se respetaban entre sí antes de que ninguna corona lo ordenara, y esa confianza vieja se convierte en la estructura de algo que el enemigo no puede ver venir, porque no tiene forma de fortaleza ni de flota. Tiene forma de conversación entre ancianos. Mientras esa red se cierra, Aang libra otra batalla, una interior, y la libra en el mundo de los espíritus. Va a buscar consejo a quienes fueron el avatar antes que él. Consulta a Roku, y lo que Roku le dice es duro y honesto. Le explica que fue su propia contención, su propia misericordia, lo que permitió que el Señor del Fuego Sozin iniciara la guerra. Roku tuvo la oportunidad de detenerlo y eligió la clemencia hacia un viejo amigo, y esa clemencia costó el mundo. El consejo que deja es breve. Debe ser decidido, le dice en efecto. Debe ser decidido. Aang consulta también a Kyoshi, y de ella recibe otra pieza de la misma pregunta. Kyoshi le habla de cómo detuvo a Chin el Conquistador, y le ofrece una idea que suena distinta, más severa. Solo la justicia traerá la paz, dice, en efecto, no la paz por sí misma. La justicia primero y de la justicia la paz como consecuencia. Fíjate en la tensión entre esas 2 voces y la naturaleza del propio Aang. A un niño monje que ha sido educado en la reverencia hacia toda vida, 2 de sus antecesores le están diciendo, cada uno a su manera, que la suavidad puede ser una forma de fracaso, que la decisión y la justicia no son crueldad, sino responsabilidad. La orden de Iroh se está armando en silencio en el mundo físico, y en el mundo de los espíritus, el avatar está siendo empujado a preguntarse qué está dispuesto a hacer cuando llegue el momento. Son 2 caras de la misma pregunta sobre qué exige realmente terminar una guerra. Y en medio de todo esto, la serie coloca un momento que no tiene nada que ver con estrategias ni con espíritus, y que sin embargo pertenece exactamente aquí. Pakku, el maestro del agua que reaparecía como una figura rígida y orgullosa, se ha reencontrado con la abuela de Katara y de Sokka, con Kanna, a quien llaman Gran Gran. Se han casado. Pakku le ha hecho un nuevo collar de compromiso. Mira lo que eso significa dentro de este capítulo. En el borde mismo de la batalla más grande que el mundo va a ver, un hombre viejo repara un amor antiguo. La sociedad secreta de ancianos no es solo una máquina de guerra silenciosa. Es también gente que ha vivido lo suficiente para saber lo que se recupera cuando por fin hay ocasión de recuperarlo.
Entonces el plan deja de ser secreto y se vuelve acto. En el episodio siguiente aparece un rótulo, un cartel que anuncia el lugar y la intención con una sencillez casi litúrgica. Ba Sing Se, la Orden del Loto Blanco está aquí para liberaros. Después de años de red invisible, de llamadas discretas y de amistades que nadie relacionó entre sí, la Orden entra en la ciudad. La gran capital del Reino del Fuego, dentro de las murallas conquistadas, se convierte en el escenario de la liberación, y quienes la ejecutan no son un ejército convencional, sino esa hermandad de maestros que hasta hace poco parecían solo hablar de belleza y de verdad. Y frente a esa fuerza que llega unida, la serie nos muestra su reflejo opuesto, la imagen exacta de lo contrario a lo que Iroh ha construido. Antes de su coronación, Azula despide a los suyos, destierra a sus propios sirvientes, a la escolta de agentes Dai Li que la acompañaba, a los maestros del fuego imperiales asignados a ella. A ninguno lo considera de fiar. Después de la traición de Mai y de Tai Li, decide que no puede confiar en nadie y por tanto se queda sola. Detente en el contraste, porque el capítulo entero está construido sobre él. Iroh pasó años convirtiendo la confianza en estructura, reuniendo a personas que se querían antes de que nadie lo ordenara, y de esa confianza nace una fuerza capaz de liberar una ciudad. Azula, en el mismo tramo de la historia, hace lo inverso. Deshace todos sus vínculos, uno por uno, hasta quedarse sin nadie alrededor. Uno construyó su poder sobre la lealtad, la otra lo destruye por miedo a la traición. Y cuando el cometa de Sozin se acerque y todo se decida, cada uno de los dos afrontará ese momento rodeado exactamente de lo que pasó años preparando, la orden reunida en un caso, el silencio vacío en el otro. Hay algo vertiginoso en tener todo el poder del mundo en las manos y decidir no usarlo del modo en que todos esperan que lo uses. Cuando Aang se enfrenta por fin a Ozai, el momento hacia el que se había inclinado toda la serie, la escena no se resuelve como una lucha se resuelve normalmente. Aang le dice, en un momento que ha quedado grabado en la memoria de los fans, que no va a terminarlo así, y que incluso con todo el poder del mundo Ozai sigue siendo débil. Es una frase que invierte por completo la lógica de la guerra. Ozai ha construido su identidad entera sobre la idea de que la fuerza y la voluntad de aniquilar son lo mismo que la grandeza, y Aang, en el instante decisivo, le devuelve la definición corregida. La debilidad no está en no poder matar. La debilidad está en no conocer ninguna otra manera. Lo que Aang hace en lugar de matar es algo que la serie apenas había insinuado, y conviene entender la regla antes de entender el acto. Aang explica a Ozai el principio del control de la energía, el energy bending, y la condición que lo gobierna. Para doblar la energía de otra persona, el espíritu del que la dobla debe ser inquebrantable, porque de lo contrario será corrompido y destruido. No es una técnica de fuerza, es una técnica de integridad. El peligro no recae sobre la víctima, sino sobre quien la ejerce, y por eso solo funciona si el interior del que actúa está entero. Aang, un monje que pasó la serie entera resistiéndose a la violencia que se le exigía, resulta ser precisamente la clase de espíritu que la técnica requiere. La coherencia moral que parecía una debilidad estratégica se convierte en la única llave posible, y entonces lo usa. Aang le retira a Ozai su control del fuego de manera permanente, y le dice que nunca más podrá usarlo para herir ni amenazar a nadie. Detente un momento en la elegancia de esa solución. No es una tregua, no es un encarcelamiento, con la amenaza latente de una fuga y un regreso. Es una desactivación. El hombre que se coronó a sí mismo como algo más que un rey queda reducido, en un solo gesto, a alguien incapaz de volver a ejercer el poder sobre el que fundó todo lo que era. La serie encuentra, en su último tramo, la manera de resolver el problema imposible que había planteado a su protagonista. Cómo derrotar a un tirano sin convertirse en la clase de persona que lo mata. La respuesta no estaba en ceder ni en endurecerse, estaba en aprender una tercera cosa. Hay un detalle en esa escena que a menudo se pasa por alto y que dice mucho sobre la humillación real de Ozai. Después de que Aang le arrebata el fuego, Ozai pregunta qué le ha hecho. La pregunta lo confirma en pantalla. Ozai no entiende la técnica que se ha usado contra él. El hombre que despreciaba a Aang por débil, que se creía la cúspide del poder del mundo, queda no solo vencido sino ignorante de la naturaleza misma de su derrota. No sabe qué le han quitado, ni cómo.
Para alguien cuya vanidad entera dependía de comprender y dominar todas las fuerzas a su alcance, ese desconcierto es un castigo aparte, íntimo, más profundo que la prisión que le espera. ¿De dónde saca Aang esta capacidad? Es algo que la serie no oculta, aunque lo entrega con una economía casi cómica. Cuando el grupo se reúne después, Aang les cuenta que aprendió la técnica de una gigantesca tortuga león. Es una fuente deliberadamente extraña, un ser antiguo aparecido casi al final, y la brevedad con la que se menciona forma parte de su encanto. La serie no se detiene a explicarlo todo. Deja que el origen quede envuelto en algo más viejo que el conflicto mismo, una sabiduría que precede a la guerra y que estaba esperando a que alguien con el espíritu adecuado la recibiera. La conversación posterior también revela hasta qué punto la elección de Aang no era la que su propio bando daba por descontada. Sokka le pregunta si terminó el trabajo, es decir, si mató a Ozai. La pregunta es directa y da por hecho el desenlace convencional. Aang responde que sigue vivo y que aprendió otra manera de derrotarlo y de restaurar el equilibrio. Fíjate en que ni siquiera sus amigos, que lo conocen y que comparten sus valores, esperaban esa salida. La presión hacia la solución letal no venía solo del enemigo ni de las circunstancias, venía también, silenciosamente, de la gente que estaba de su lado. Que Aang mantuviera su camino en medio de esa expectativa es parte de lo que hace que su elección pese. Y luego está el modo en que la serie desinfla la figura del tirano, no con solemnidad sino con burla. Sokka, viendo a Ozai encarcelado y despojado de su poder, se ríe de él y lo rebautiza como el señor perdedor en lugar del título que él mismo se había puesto, Rey Fénix. Hay algo justo en ese chiste. Ozai había convertido su nombre en una proclamación, se había vestido de un poder mitológico que renace de sus cenizas, y el gesto final que la historia le dedica no es el temor sino el ridículo. Un hombre que se pensaba Fénix, reducido a la palabra perdedor por boca de un adolescente. La grandiosidad que aterrorizó a un continente entero termina siendo material para una broma. Mientras tanto, la nueva estructura del mundo empieza a sentarse, y no todo se resuelve en el campo de batalla. Mai reaparece y le cuenta a Zuko que, según parece, alguien intervino para sacarla de prisión, y añade, con la sequedad que la caracteriza, que salir con el nuevo soberano del fuego tampoco le vino mal. Le confirma a Zuko que de verdad le gusta y le advierte que no vuelva a romper con ella. Es una escena pequeña y deliberadamente sin ceremonia, un reencuentro que no se disfraza de gran romance, sino que se dice en el tono de quien deja las cosas claras. Después de tanta tragedia, la serie se permite este cierre modesto y humano. Dos personas retomando algo con más ironía que arrebato. El ascenso de Zuko se formaliza en su coronación. Ya coronado, pronuncia un discurso en el que declara terminada la guerra y promete restaurar el honor de su nación, tal como se lo había prometido a su tío, y la escena culmina con la multitud coreando su nombre, aclamando al Señor del Fuego Zuko. Piensa en el recorrido que esa aclamación resume. El hijo desterrado, el que persiguió al Avatar creyendo que ahí estaba su honor, se descubre al final devolviendo a su nación la posibilidad de merecer esa palabra. Que mencione a su tío en el momento de la promesa importa. El honor que ahora encarna no lo aprendió del padre que lo desterró, sino del hombre que lo acompañó en el destierro. Y el capítulo de Zuko no se cierra del todo en el triunfo, porque hay una herida que la corona no cura. Zuko visita a Ozai en su celda y le hace una pregunta directa, sin rodeos. ¿Dónde está su madre? Es tal vez la pregunta más humana que se le puede hacer al hombre que lo formó a base de miedo, y Ozai no la responde. En lugar de eso, esquiva, y le dice a Zuko que su propio destierro lo puso en el camino correcto, y que la prisión podría hacer lo mismo por él. Observa la manipulación incluso ahora, incluso vencido y sin poder. Ozai intenta reescribir el daño que causó como una forma de guía, presentar el exilio de su hijo como un favor disfrazado. Es la misma lógica que sostuvo toda su crueldad, la idea de que el sufrimiento que él inflige es en el fondo una lección. Zuko se queda con la pregunta sin respuesta, y la serie lo deja así, victorioso en todo lo público y todavía incompleto en lo privado, buscando una madre que su padre prefiere usar como una última carta antes que devolver. Duérmete ahora, si aún no lo has hecho. Todo lo que hemos recorrido esta noche apunta a una sola idea.
y conviene sostenerla entera antes de soltarla. Avatar nunca trató la inteligencia como una colección de respuestas rápidas ni como el privilegio de unos pocos. La entendió como algo que crece con el que la posee. La astucia de Sokka, que aprende a reírse de sus propios errores. La sabiduría de Iroh, hecha de derrotas más que de victorias. La estrategia de Azula, brillante y frágil al mismo tiempo. La quietud de Aang, que descubre que la fuerza mayor puede ser la que elige no golpear. Cada mente que la serie nos mostró estaba atada a un corazón, y por eso ninguna de esas ideas se sentía como una lección impuesta. Pensar en este mundo siempre fue una forma de cuidar, una forma de mirar al otro y preguntarse cómo evitar el daño en lugar de cómo causarlo. Y quizá por eso, cuando la historia termina, no recordamos las tácticas ni los planes. Recordamos a un niño sentado frente a un río al amanecer, respirando despacio, dejando que el agua siga su curso sin intentar detenerla. La luz apenas se levanta sobre las montañas. El aire está fresco y en calma. Nada se apresura. Todo, por un momento, encuentra su lugar. Si disfrutaste este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.